Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Por naturaleza trabajamos, ¿no? Claro. Y a lo mejor es un estigma ahí que hay que ir cambiando, pero mis hijos me dicen, no, papá, yo no me acuerdo de cuando estaba chiquito tanto de cuánto me abrazabas o de cuánto compartías conmigo, ¿no? Cuánto sacrificas sin que te des cuenta, ¿no? Sí. Porque estás enfocado en la situación. Pues vamos a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Me dijo, pues es que yo quiero vivir. Dije, pues vamos a vivir, güey. En muchas ocasiones, vivir desde el amor, situaciones complejas, adversidades en la vida, cosas que no te esperas que te vayan a suceder a ti, que ves en otros, pero que dices, eso no creo que me suceda, y a veces la vida te trae esas situaciones. Vivirlas desde el amor es complicado. Si quieres entender un poco más cómo afrontar adversidades desde el amor, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un tema que me encanta porque creo que todos vivimos a veces situaciones adversas, complejas, en las que no sabemos cómo reaccionar, en las que de pronto vemos todo como una nube gris sobre nuestra vida, pero sin embargo hay una manera de vivirlas del amor. Tenemos un invitado muy especial. Él es Pablo Ávila, que además de ser amigo y alguien a quien admiro mucho, él es licenciado en administración con una maestría en alta dirección. Actualmente está a cargo del área de cultura y cambio organizacional en una empresa privada. Es locutor profesional desde hace 20 años y tiene participaciones en Grupo MBS Radio y Promomedios Radio con temas de crecimiento personal. Certificado como locutor profesional y de doblaje, y también certificado en el arte de hablar en público con nuestro amigo el doctor César Lozano, y además es coach de vida. Pablo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, Iván, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues a la gente que te escucha, que te ve, la verdad, gracias por esta oportunidad. Y fíjate, yo decía, y no sé si lo platicábamos hace algunos días, pero le platicaba a mis hijos, ¿no? Cuando decidí, pues más bien cuando me invitaste, dije, pues por supuesto que quiero estar ahí, ¿no? Y le decía, fíjense, en el 2018... yo tomé la certificación del arte de hablar en público con Iván, ¿no? Y con el doctor César, y ahí les enseñé las fotos a mis hijos y todo. Y vean, hoy la vida nos tiene sentados platicando juntos, ¿no? Qué padre, la verdad que contento, honrado y pues agradecido, amigo. No, y compartiendo algunos otros espacios ahora con el tema de Líderes Impulsando al Mundo. Sí. Que compartimos nominación ahí también. Buenísimo, ¿no? Así es que bueno, andas ya con todo en este tema del crecimiento personal, y cómo no, con una historia como la que tú tienes, que realmente nos impacta. Cuéntanos un poquito quién es Pablo, qué le mueve en la vida, qué es lo que lo tiene con ilusión en este momento de mi vida, y ya después nos irás contando todo lo que has vivido. Claro, gracias, Iván. Pues mira, bueno, mi nombre completo es Juan Pablo Ávila Cervantes. Hoy tengo 44 años, ¿no? Y tengo 2 hijos, una niña de 13 añitos, se llama Jimena, le mando un saludo fuerte. Un niño de 11 años, se llama Matías, que, híjole, es una bomba, pero es el que me mantiene también así de, no manches, la vida te sorprende a cada minuto, ¿no? Sí. Pues bueno, yo tengo 2 hermanos, ¿no? Yo soy el de en medio. Hoy sobrevive mi mamá. Mi papá falleció de cáncer también hace algunos años. Y pues mira, hoy la vida, o sea, cómo da vueltas la vida, y a veces uno no sabe que hay energías o conexiones atemporales, ¿no? Platicábamos que yo empecé con la locución hace 20 años cuando me sentaba en una cabina con un amigo que iba a un programa y me gustaba mucho ver cómo él se sentaba en la cabina y hacía programas con otras personas. Un día, a mí siempre me ha gustado la lucha libre, lo platico siempre, ¿no? Me encanta la lucha libre, y esta estación de radio era deportiva. Y un día fuimos a una función de lucha libre a narrar un martes de glamour famoso acá en Guadalajara. Y faltó uno de los locutores que narraba. Y me invitaron a hacer ahí mis pininos, ¿no? Grabando un poquito del color y entrevistando gente y luchadores tras bambalinas. Pues total que lo hice, les gustó y me invitaron ya a participar. Ahí fue cuando me invitaron a participar realmente como en un programa, pero como narrador de lucha libre, ¿no?
Entonces, de ahí me aventé. Se aplica la llave. Sí, no, hombre, buenísimo. Y como yo estaba en ringside, en ese tiempo te dejaban agacharte ahí en el pancracio. Ajá. Y los luchadores ¿Qué ya es cuando... el pancracio para los que no saben? El pancracio es el ring, ¿no? El de 6x6, ahí donde están... O sea, abajito de las cuerdas. Abajito de las cuerdas, ¿no? Donde están las tarimas. Sí. Y los luchadores, cuando ya nos conocían, porque en esos tiempos no había redes, entonces la gente sí se imaginaba la cara del locutor, ¿no? Sí. Entonces los luchadores, cuando ya sabían que éramos nosotros, a mí me agarraban y me aventaban al ring, o sea, para hacer ahí sus payasadas, ¿no? Y pues estuvo padre porque hicimos buenas amistades también con luchadores, ¿no? Ok. Así empecé. Después algunos otros programas que me invitaron a participar. Y fíjate, a lo que voy y que te decía un poquito es esas conexiones que fui haciendo a través de mi participación en radio y en diferentes tipos de programas, pues me fueron abriendo un espectro que hoy en día tiene un fundamento clave en mi propósito, ¿no? Porque pues antes yo hacía radio porque me encantaba la payasada y hasta hacía personajes de chiste y todo. Y hoy con esto que me pasó, digo, híjole, realmente eran como mis pininos o me estaba preparando para un propósito que descubrí muy padre y donde quiero impactar positivo en la sociedad, ¿no? Entonces ese soy yo, alguien que empezó, es mi válvula de escape, la radio. Me dedico a otras cosas realmente, pero siempre he estado presente de alguna manera en los medios, sobre todo en la radio y como speaker y me ha ayudado mucho a conectar con gente increíble, ¿no? Ok. Oye, y bueno, pues cuéntanos este tema, viviendo desde el amor con cáncer terminal. Cuéntanos un poquito de dónde viene esto, la historia que te tocó vivir en tu matrimonio, etcétera. Sí. Pues mira, Iván, voy a empezar por el final, ¿no? Porque al final de cuentas, mi esposa falleció de un cáncer de huesos y ciertas derivaciones ahí metastásicas. Ahorita les platico poquito, pero estoy con un proyecto que se llama Juntos, ¿no? Juntos es un libro que comencé a escribir hace algunos años cuando mi esposa estaba padeciendo inicialmente la enfermedad. Y hoy, más que hoy, o sea, siento como que esta necesidad de poder expresar esta experiencia porque me descubrí en el Instituto Mexicano del Seguro Social una estadística que a mí me alarmó mucho. Me movió primero porque dije, ¿cómo es posible, no? Cuando en tu mente no cabe esa posibilidad de que el 85% de las parejas de mujeres que padecen cáncer en una etapa terminal abandonan a su pareja, ¿no? O sea, que los esposos, por así decir, que saben que sus parejas tienen un cáncer así, ¿las dejan? Las dejan, las abandonan. Y a mí me llamó la atención, pregunté, porque en estos últimos 2 años que yo acompañaba a mi esposa a los tratamientos, pues veía solo mujeres en la sala de espera de las salas de quimioterapia, en las salas de radioterapia, pues veía mujeres y las llevaban las hijas o alguna otra mujer, ¿no? Y pues a veces los accesos son complicados y yo veía que le batallaban con la silla de ruedas o con la camilla y entonces se me ocurrió preguntarle a uno de los médicos de mi esposa que si era normal que en ese proceso solo hubiera mujeres, que si era algo como tan íntimo, que por supuesto lo puede ser, ¿no? Y a mí me surgió esa duda y pregunté y entonces fue cuando me dieron este dato. Entonces dije, qué complicado debe ser para la persona que está padeciendo y que yo siempre lo voy a decir, la respeto mucho, las honro mucho, un abrazo fuerte para quien está padeciendo una situación así, pero todavía tener que llevar una enfermedad tan compleja y en una etapa tan avanzada, solas, ¿no? Y solas me refiero a lo mejor sin esta figura que a lo mejor estuvo, pues a lo mejor un día en el altar dijo que en las buenas y en las malas, ¿no? Y en la salud y en la enfermedad. Y al final descubrir que no era así. Yo sí descubrí que el impacto emocional que tiene una persona que padece una enfermedad así puede ser un factor importante para sobrellevar la enfermedad, ¿no? Y para alargar una calidad de vida. No, y sentirte acompañado, como dices, ya sea para recuperarse o para vivir con mejor calidad ese tiempo. Pues el sentirse, creo que de las cosas que más ayudan a una persona en cualquier circunstancia adversa es sentir la presencia y la compañía de alguien que es importante para ti, ¿no? Sí, y entonces fue eso, Iván, de que a mí me llamó mucho la atención y entonces ver a las señoras mayores o no tan mayores, porque esta enfermedad no respeta edades, ¿no? Batallando esta situación y
fíjate, a mí me tocaba a veces que yo me llevaba mi computadora a la sala de espera mientras que a mi esposa le aplicaban quimioterapia. Sí. Y a veces te llaman porque hay reacciones secundarias y necesitas estar acompañando a la persona durante la aplicación de una quimio. Uh-huh. Y pues imagínate que estás solo, ¿no? O sea, es complejo y pues a partir de ahí nace mi proyecto que se llama Juntos, Uh-huh. que es cuál es el propósito de este proyecto, y lo platicábamos, que es un libro que estoy escribiendo desde mi visión como acompañante, porque es eso. ¿Cuál es mi propósito? Poder impactar en una persona de ese 85% Sí. que se dé la oportunidad de vivir desde el amor, ¿no? Uh-huh. Una experiencia de acompañamiento con una persona que tiene una enfermedad terminal. Porque, bueno, no siempre la muerte es el resultado, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, la vida nos tenía preparado eso. Mi esposa falleció, pero lo digo a veces, imagínate qué bonito sería que logres controlar la enfermedad, que la dejes ahí tranquila o que desaparezca y que juntos lo hayan podido vivir. Claro. La conexión que esto te da hacia lo que viene en el futuro, o sea, te vuelves un diamante inquebrantable, ¿no? O sea, de verdad ahí ya no... ¿Qué más te puede pasar si desde el amor venciste el más grande dolor, ¿no? ¿Cómo comienza todo esto? Hay un momento en el que ella se siente mal, van, hacen el diagnóstico, se dan cuenta. Sí, pues mira, todo empezó hace aproximadamente 10 años más o menos. Mi esposa en ese tiempo pues estaba alrededor de los 30 años más o menos. Uh-huh. Y mi hijo tenía 2 añitos. 1 añito, 2 añitos más o menos. Mi hija tenía 3, 4 años. Y un día mi esposa me dijo que sentía una bolita en su seno, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, pues me voy a empezar a checar, ¿no? 10 años a lo mejor parece poquito tiempo, pero clínicamente hace 10 años el cáncer en una persona el cáncer de mama en una persona de 30 años decían que era imposible, que era muy joven. Hoy vemos que hay muchas mujeres más jóvenes que padecen la enfermedad y qué bueno que en las instituciones médicas se quitaron ese paradigma porque nosotros le batallamos. Les voy a platicar cuál fue nuestra experiencia. Entonces mi esposa empieza a quererse hacer estudios. Y vamos pues con el ginecólogo que atendía a mi esposa toda la vida y le dice, no, ¿cómo crees? O sea, no es cáncer, va a ser fibrosis, tienes 30 años, es imposible. Ni siquiera te voy a hacer mastografía ni nada. O sea, te voy a dar pastillas, ¿no? Y hormonales. Ok. Entonces, pues bueno, tú te la crees porque el médico es él. Sí, ¿no? tú confías en su experiencia, etcétera, etcétera. Sí. Pues vamos con eso. Fue pasando el tiempo. Mi esposa decía, es que no desaparece y quiero ver a otro médico, ¿no? Buscábamos a otros tipos de médicos y pues nos decían lo mismo, no, es que no es. Y buscábamos nosotros directamente ir a laboratorios a hacer el estudio de imagen y nos decían que no podían sin una orden médica, ¿no? Porque lastimaba y todo. Y total, ¿sabes? O sea, le batallamos cañón. Me acuerdo que a los 2 añitos, fíjate, 2 años, Iván, yo logré ahorrar un poquito y me llevé a mi familia en diciembre de ese año a Estados Unidos de vacaciones. Y la última semanita que estuvimos allá, mi esposa sintió como si le hubiera entrado aire a los pulmones, ¿sabes? La gente que sabe cómo se siente que no puedes ni respirar o incómodo. Y me dice, yo creo que es lo que yo tengo y regresando a Guadalajara, no sé cómo le voy a hacer, pero me tengo que checar porque esto no está bien. Yo cambiamos de clínica del IMSS. Nunca habíamos ido al IMSS. ¿No? Cambiamos de clínica y pues llevé a mi familia para presentarla con el médico. Cuando mi esposa platica con el médico familiar, y el médico la ve y la checa, le dice, ¿sabes qué? Si eso no está bien, te voy a dar tu pase a oncología urgente, ¿no? Entonces mi esposa... Eso ya en el IMSS. Ya en el IMSS. Y mi esposa... O sea, increíblemente fue al revés, ¿no? No manches, de lo que se esperaría normalmente. Sí. Así es. Y yo por eso la gente cuando habla del IMSS y todo les digo, híjole, mi experiencia fue la otra, ¿no? Entonces nos vamos a oncología a los 2 días. El médico que ve el oncólogo, el cirujano oncólogo, hay diferentes tipos de oncólogos, ¿no? Pero el cirujano oncólogo cuando ve a mi esposa y la checa, le dice, mira, ya ni te voy a hacer biopsia, ya ni te voy a mandar a hacer estudios, necesito quitarte eso. Deja nada más que se abra un espacio para poderte internar y lo quitamos, te pongo en espera, mandamos a patología lo que sea que te quite y ya determinamos qué es. Que sí, ¿no?
Pues nos había dado cita como para 3 semanas, pero justo ese fin de semana le llaman a mi esposa y le dicen que una persona había cancelado su ingreso para ese domingo, que era domingo, que si se quería internar en domingo para que la operaran el lunes, pues por supuesto que dijimos que sí, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, fue prácticamente la misma semana. En la misma semana, en la misma semana. Llegamos a internar a mi esposa un domingo a mediodía y el lunes entra a quirófano, ¿no? Entró a quirófano alrededor de las 9, 10 de la mañana, me acuerdo. Y como a las 5 de la tarde, yo ya estaba desesperado porque no salían. Ya ves que a veces salen y te avisan cómo va el paciente y todo. Y yo preguntaba y nada. Al final sale como a las 5 el médico, el cirujano oncólogo directamente, y ya me llama. Y entonces me da la noticia, ¿no? De que lo que encontraron en mi esposa, pues sí era un cáncer de mama, tipo 3A o 3B, no me acuerdo. Para la gente que medio no conoce, la etapa máxima de un cáncer de mama es como 3C o 3D. O sea, ya estaba muy avanzada. Estaba muy avanzada. ¿Qué significaba eso? Que ya había ganglios infectados, había algunos ganglios axilares reventados y probablemente había algo en el líquido linfático, ¿no? Tenemos ganglios, ya saben, donde tenemos articulaciones, ¿no? Axilas, codos, piernas, ingles, ¿no? Entonces a mi esposa, pues sí le hicieron una cirugía muy fuerte desde el seno hasta la espalda para quitar ganglios que estaban ya reventados, ¿no? Y pues ahí yo no me imaginaba qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, el doctor me dijo, quitamos hasta donde encontramos el problema, tu esposa está bien y va a entrar a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia y esperamos que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Entonces yo le pregunté que si habían quitado el cáncer. O sea, pues es que no sabes. Claro, ¿no? claro. Y yo le dije, pero quitaron el cáncer y me dijo, el cáncer no tiene palabra de honor. Hicimos lo mejor que pudimos. Tu esposa está bien. Obviamente está lastimada porque fue mucho lo que intervenimos. Fue muy invasiva. Pero mañana ya la puedes ver, ¿no? Entonces, pues esa noche, pues para mí fue complicada. ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos? Porque me imagino toda tu vida da vuelta en un ratito, ¿no? Te platico que... ¿Sabes a quién fue la primera persona que le hablé? Y yo creo que fue por coraje al ginecólogo. Ok. Le llamé al ginecólogo. Fue la primerita persona que le llamé. Sí. Y le dije, doctor, o sea, mi esposa estuvo en sus manos desde que antes de que mis hijos nacieran, ¿no? O sea, ¿por qué? Y la respuesta del médico siempre fue, su esposa no tuvo cáncer. Pues tú sabrás que fue la última vez que hablé con él en toda la vida, ¿no? Claro. Después de eso, fíjate, me pasó algo bien curioso y ahí es donde luego empiezan estas conexiones con la energía o con algo, porque va a sonar chistoso, pero a mí nunca me ha gustado mucho la música de reggae, ¿no? Pero en ese momento en donde estás aturdido, y estás aturdido porque no estás pensando en nada, ¿no? En todo y en nada. En todo y en nada. Me acuerdo que estaba caminando por los pasillos del IMSS y la primera canción que se me vino a la cabeza, para que la pongan ahí en YouTube, ¿no? Fue una canción de Bob Marley que se llama Three Little Birds, donde dice que every little thing is gonna be alright, ¿no? Que cada pequeña cosa va a estar bien. Every little thing is gonna be alright. Pero esa frase se me vino a la cabeza. Tanto que me la tatué, amigo. Yo no tenía tatuajes hasta una vez me dijeron, platícame de tus cicatrices y les conté mis tatuajes, ¿no? Entonces fue el primer tatuaje que me hice porque fue una señal de que teníamos que hacer algo para estar bien, ¿no? Y que entonces la vida a partir de ese momento tenía que ser un día a la vez, sin saber lo que iba a pasar. Al siguiente día paso a ver a mi esposa y mi esposa se estaba riendo, ¿no? Estaba despierta, estaba contenta y le pregunté, obviamente, la pregunta más absurda del mundo, ¿no? Que ¿cómo estás? ¿No? Pero me dijo, estoy feliz porque yo sabía lo que tenía y quiero vivir, ¿no? Entonces dije, pues va, o sea, vamos a investigar qué sigue aquí, ¿no? Entonces, a partir de allí, amigo, pues fueron los primeros años complicados porque había que tener una recuperación física, una reconstrucción, porque mi esposa sí quería también llevar este proceso de reconstrucción.
Y obviamente el foco, a partir de ahí nosotros vimos al cáncer como nuestro tercer hijo, ¿no? Y el malcriado. Okay. Teníamos que estar todo el tiempo vigilándolo para que no se descarriara, ¿no? Entonces cualquier cosita, ya estábamos ahí alertas de ver qué teníamos que hacer, ¿no? Sí. En esa etapa de nuestra vida, pues yo estaba como que entendiendo mi trabajo. Yo no estudié la licenciatura hasta que ya tuve a mis 2 hijos y me acuerdo que cuando a mi esposa le detectaron cáncer, yo apenas iba como en 4º semestre de mi licenciatura. Sí. Y pues estudiaba obviamente en la noche porque pues en la mañana estás trabajando. Y yo le dije en una noche, porque para mí se me estaba haciendo complicados los tiempos, ¿no? Aparte de que pues solo teníamos un coche y mi esposa se tuvo que enseñar a manejar para ella ir a sus quimioterapias y todo. Fíjate, manejaba después de las quimios y me decía, después me platicaba, me decía, ¿sabes qué? Es que después de las quimios se me antojaba un taco con chile. Okay. Pero cuando iba manejando, pues me mareaba y una vez dice que sí le pegó a un cáncer, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores, pero son cosas que me platicó meses después, ¿no? Y entonces yo estudiaba en la noche y pues era complicado porque... O sea, tú no paraste tu vida. Yo no paré mi vida por eso, porque déjame decirles, voy a hacer un paréntesis aquí. A la semana de que a mi esposa le detectaron el cáncer de mama, a mi papá le detectaron cáncer en el estómago. Wow. De pronto mi papá seguido se enfermaba del estómago, ¿no? Y mi papá siempre fue delgadito porque era maratonista. Y creíamos que pues esa era su complexión. Claro. Pues no creíamos, sabíamos, ¿no? Sí. Sabes que son flaquitos. Y pero a veces se enfermaba con ciertos alimentos y entonces esa vez se enfermó y creíamos que había sido un alimento, pero ya cuando vimos 3, 4 días en cama, pues ya se nos hizo raro y mis hermanos lo llevaron porque pues yo estaba enfocado más en mi esposa, ¿no? En ese momento lo llevaron al médico y a los 2, 3 días no encontraban qué pasaba. Y en un estudio de imagen, pues encontraron un tumor en una zona que se llama mediastino. Okay. El mediastino está por fuera del estómago, pero toca la aorta, un pulmón, está cerquita del corazón, pero toca el estómago. O sea, está en una zona irresecable. O sea, no se puede. Para hacerle la biopsia, tuvieron que perforarle a mi papá el pulmón para poder llegar desde el pulmón hasta el tumor. Wow. Y poderse traer la muestra, porque por atrás había riesgos de tocar corazón o la aorta y pues ahí algo fatal, ¿no? Entonces a mi papá le detectan cáncer, o sea, un tumor maligno irresecable, porque pues por la zona había órganos vitales y pues lo único que podían hacer era hacerle quimioterapia para ver si reducían el tamaño del tumor y mantenerlo encapsulado, ¿no? Por el tiempo. No lo podían quitar. Sí. Entonces llegó el momento en que ya no pude. Claro. Y un día le dije a mi esposa en la noche, ¿sabes qué onda? Voy a dejar la escuela. O sea, se me está complicando. Ahora sí que literal la estoy pasando de noche y necesito ese tiempo mejor para enfocarme en ustedes, en mi papá, a ver cómo ayudo. Y recuerdo bien que mi esposa me dijo unas palabras que hasta hoy las aplico siempre en los momentos más complicados y me dice, hoy menos que nunca tienes que rendirte a eso que estás haciendo porque es tu vida y es tu futuro, ¿no? Me dice mi esposa, prometo echarle gana yo con los niños. Si algo necesito, te lo voy a hacer saber, pero vamos a entrarle. O sea, me siento bien, enfócate en tu escuela y habla con tus hermanos que te ayuden y que desenfoquen en tu papá. Somos familia y entre todos lo vamos a lograr, ¿no? Eso me ayudó a soltar, Iván. Me ayudó a soltar porque, pues, siempre he tratado de estar, ¿no? Pero luego era complicado. Entonces, pues pude terminar mi licenciatura. Cuando... O sea, ella con todo y este proceso, ella se mantuvo fuerte y te impulsó a ti a seguir. Cañón. Esa primera etapa del cáncer en mi esposa, yo no estuve tan presente físicamente, ¿sabes? O sea, porque una vez la acompañé a una quimioterapia en esa primera etapa y son muchas horas de estar allí. Sí. Y entonces salió el médico, su oncólogo, y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Y yo, pues vine a acompañar a mi esposa. No me acuerdo qué palabra utilicé, si la estaba apoyando o algo, ¿no? Sí. Y me dice, ¿y usted sabe cuál es la mejor manera de que usted pueda apoyar a su esposa? Y yo, ¿cuál? Yéndose a trabajar. Porque si usted pierde su trabajo, dice, su esposa va a estar aquí por años. Y si usted pierde su trabajo, su esposa pierde el servicio.
Y si su esposa pierde el servicio, entonces usted sí se va a complicar. Claro. Entonces, aquí está en buenas manos. Nosotros la cuidamos. Entonces, fueron ocurriendo cositas en esa primera etapa que me ayudaron no a soltar, sino a liberar un poquito la carga. Pude terminar mi licenciatura. Mi esposa se volvió una guerrera completamente, ¿no? Sacó a mis hijos adelante, los enseñó a escribir pronto, a leer pronto. O sea, aunque iban a la escuela, pues estaban chiquitos. Te hablo de 2 y 4 años. Claro. Los hizo independientes. Sí, hablamos nosotros todo el tiempo de, pues, les tocó a los niños ser... como crecer un poquito más rápido en esta parte mental. Porque madurar, digamos. Mi esposa sí los fue preparando porque eventualmente sabía que las cosas podían pasar. Y estuvo padre porque yo podía platicar con mis hijos chiquitos de temas, no de adultos, pero entablar conversaciones, digamos, duras para su edad. Claro. Y poder tener una buena conversación. Entonces, eso fue muy bueno, ¿no? Y sin dejar de ser niños al final, ¿no? Pero mis hijos entendían desde esa edad que había un tema de salud en la familia que teníamos que cuidar mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio sacrificamos cosas por los niños o para los niños por enfocarnos en nunca desatender al malcriado, ¿no? Claro. Entonces, termino afortunadamente mi licenciatura. El día que me entregaron mis documentos, mi título, ya sabes, el acto académico y todo, me pudo acompañar mi esposa. Ya estaba como en este proceso de reconstrucción. Yo la veía bien contenta, ¿no? Mi papá, pues ya estaba en cama, ella no podía caminar. Y me acuerdo que me regaló un reloj y con unas palabras muy bonitas porque, ¿sabes? De mis hermanos y yo fui el rebelde, el que no quiso estudiar la licenciatura, ¿no? Mis hermanos ya habían terminado. Y mi papá siempre me decía, termina, te va a servir. Y yo, no, hombre, si a mí me va re bien, yo no necesito estudiar. Entonces, cuando termino y le digo a mi papá, terminé. O sea, mi papá estaba orgulloso de eso y al mes mi papá falleció, ¿no? Al mes de que yo terminé, de que me gradué. Entonces dije, ay, pues qué bueno que logré darle a mi papá esa satisfacción porque él estaba preocupado por nosotros, ¿no? Él siempre dijo, yo dinero no tengo para dejarles, pero si logro que ustedes se preparen, cuenten conmigo, ¿no? Y gracias a Dios, pues logré hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo lidias, Pablo, mentalmente con dos cánceres en tu familia, una licenciatura, un trabajo que te requería de tu presencia? ¿Cómo lidias mental y emocionalmente con todo eso? Fíjate que realmente hubo momentos y te lo voy a platicar un poquito más adelante en donde tienes que ser consciente de la realidad que estás viviendo, ¿no? O sea, y a lo mejor suena fácil porque es más fácil vivir en un sueño, ¿no? O idealizar situaciones en tu vida que a lo mejor te hacen sobrellevar un día tras otro, ¿no? Sí. Con algo que tú puedes llegar a alcanzar, ¿no? Por supuesto que para mí era llegar a alcanzar, pues que mi esposa estuviera bien, que el cáncer desapareciera, ¿no? Y esas cosas, pues sí son tangibles, pero son irreales, ¿no? Es decir, no te enganchas al pasado, pero sí trabajas para que eso suceda. Sí. Yo creo que lo importante es cómo tú realmente estás consciente de tu presente para trabajar y preparar el futuro que tú quieres, ¿no? Entonces, nadie me enseñó. O sea, la verdad de las cosas es que mucha gente se alejó de nuestras vidas y eso también está bien, porque yo siempre le dije a mi esposa, siempre tienes la expectativa de querer que esté a tu lado tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu amiga, ¿no? Dices, como mi amiga de toda la vida ni me ha llamado a ver cómo estoy, ¿no? Claro. Agradece eso, porque si no está, pues a lo mejor no estaba preparada para decirte las palabras adecuadas para estar junto a ti, ¿no? Entonces, la gente que se fue alejando también nos ayudó mucho porque dejas de dar explicaciones, ¿no? Y aprendimos a vivir nosotros 4. Fíjate que fue muy padre porque empezamos a conectar los 4. O sea, mi esposa, mis hijos. Dejé de ser como este papá proveedor, ¿no? Y comencé a convertirme más en papá. O sea, porque por naturaleza trabajamos, ¿no? Claro. Y a lo mejor es un estigma ahí que hay que ir cambiando. Pero mis hijos me dicen, oye, papá, yo no me acuerdo de cuando estaba chiquito tanto de cuánto me abrazabas o de cuánto compartías conmigo, ¿no? Pues no, porque a lo mejor era la universidad o me iba a ver a mi papá o veía a mi esposa y a los hijos,
pues, están bien. Es lo que te decía hace ratito. A lo mejor dejamos de compartir con ellos cosas de ellos y en una conexión con nosotros. Y entre ellos y yo seguramente había algo roto que hoy estamos sanando después de lo que nos pasó otra vez desde el amor, ¿no? Pero lo descubre solo, Iván. Yo sí creo que es muy complicado. A mí se me ha hecho complicado de pronto buscar la terapia porque dices, y a lo mejor estoy diciendo algo incorrecto desde lo que yo siento, pero yo iba a terapia y me decían justamente lo que yo ya sabía que tenía. Y decía, pero ¿cómo me rescato, güey? ¿No? O sea, ¿cómo me rescato yo de esto que estoy sintiendo? Pues, ¿no? Entonces llega el momento en donde dices, ya, o sea, mi realidad es esta, no puedo cambiar el pasado y más bien, ¿cómo le hago para avanzar? ¿No? Gracias a Dios tengo trabajo, tengo mis hijos, está mi esposa, está mi familia y fíjate, uno de mis hermanos, el más chico, se llama Jorge, le mando un saludo a Jorge. Él se hizo cargo mucho de mi papá y de mi mamá y estoy seguro, porque nunca lo hemos platicado, que él sacrificó muchas cosas de su vida, Iván, ¿sabes? O sea, la verdad lo respeto mucho y hoy se lo quiero agradecer porque nunca lo hemos platicado. El haberse hecho cargo de este señor, güey, ¿sabes? O sea, estuvo increíble. Hasta el último momento mi hermano estuvo ahí. Hoy sigue ahí cuidando de mi mamá, cuidando de él. Él y yo tenemos un proyecto juntos, empresarial. Lo estamos desarrollando y tiene una forma de ser bien dura como era mi papá. Pero aprendo a vivir con eso. Y cuando sé que vamos a explotar, mejor me quito, ¿sabes? Porque la verdad es que nuestra conexión ha sido muy buena en estos últimos años y le agradezco mucho haberse hecho cargo de mi papá. Yo creo que de él aprendí mucho a esta parte y descubrí, viéndolo a él, cuánto sacrificas sin que te des cuenta, ¿no? Porque estás enfocado en la situación y dejas a lo mejor pasar por tu vida personas, conexiones, situaciones que a lo mejor también te van a enriquecer, pero de verdad creo que lo que estás creciendo al interior de una situación como esta, y por eso les digo, dense la oportunidad de vivirla con miedo, con temor, sin saber qué va a pasar, te conecta muy bonito para el futuro, ¿no? Entonces, así es como lo hice. O sea, haciéndome consciente de que mi realidad es que había perdido al señor que me crió, a quien me pegó, a quien me regañó y a quien tanto amé. Pero la vida me está dando la oportunidad con una enfermedad similar de salir adelante con mi esposa, porque a los meses nos dieron el diagnóstico ya de control. ¿Cuál es ese diagnóstico? En donde te dicen que la enfermedad ya no aparece y que vas a entrar a un proceso anual de revisión. Ya no de cada 6 meses, ¿no? O sea, que como si hubieras vencido a la enfermedad. Antes de que sigas con esto, yo creo que pareciera hasta sencillo en la forma en la que lo comentas, pero seguramente personas que están pasando situaciones similares dicen, oye, pero es que yo a veces paso noches tremendas, o sea, paso momentos de ansiedad, paso momentos de demasiada incertidumbre. ¿Cómo es que Pablo logra sobreponerse a todo eso? Ya dijiste la aceptación y todo, pero ¿qué pasa en esos momentos? Hay momentos donde te derrumbas, ¿cómo te levantas? Fíjate, ahorita que dijiste esto, Iván, algo que a mí me pasaba mucho por las noches, padecía ansiedad, como no tienes una idea, y no sabía que era ansiedad, ¿no? O sea, yo no sé si es normal que la gente no sepamos que estamos padeciendo ansiedad al principio, ¿no? Yo he sido hipertenso durante muchos años, ¿no? Tengo más de 20 años de que soy hipertenso. Y entonces yo siempre decía, es mi hipertensión, ¿no? Y es mi hipertensión. Ya me dolió la cabeza porque es mi hipertensión. Pero cuando sientes que te estás muriendo porque ya te dolió el pecho, porque ya se te entumió el brazo, porque tu cabeza está revolucionada y sobre todo me pasaba en las madrugadas, ¿no? Y no sabes qué es. O sea, güey, me voy a morir. O sea, ¿qué hago, no? Sí. Algo que yo creo que sucede mucho y que a mí me pasó y sobre todo en este último proceso, uno descuida su salud, Iván. O sea, uno como acompañante descuidas, como esto que te digo que dejas pasar por tu vida de conexiones, yo creo que tu salud también la descuidas, ¿no? Y ojalá fuéramos conscientes de que también nosotros tenemos que estar bien, porque nadie te lo dice. Es que hay muchas cosas, justo como lo que estás diciendo, nadie te lo dice, nadie te ayuda, y yo creo que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Claro. Con personas, con conexiones, con gente que también que te quiere, que te pudiera guiar un poquito, pero también es cierto,
porque lo vi en familiares de mi esposa, en familiares míos, que el miedo a estar cercano a una persona con una enfermedad así hace que te alejes. No sé si sea natural, pero por ejemplo, el no saber cómo lidiar con eso. El no saber cómo lidiar con eso. Y también digo, no está mal y está padre. O sea, cada quien tiene su forma de vivir el proceso y de estar cercano con la persona, ¿no? A mí la verdad es que me volví workaholic, ¿no? Sin saberlo. Yo pasaba horas en mi trabajo. A veces eran las 10:30 de la noche y yo seguía en mi trabajo, ¿no? Y nunca me di cuenta que estaba pasando eso, ¿no? Yo llegaba a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y mis hijos ya estaban dormidos y mi esposa a lo mejor estaba viendo la tele esperándome y para platicar un poquito del día, pero casi nada más para irnos a dormir, ¿no? Y al siguiente día, pues me salía muy temprano. Inconscientemente, a lo mejor lo que quería era también irme a trabajar, evadir, ¿no? un poco. Entonces, esas cosas a mí como que me fueron conectando más también con lo exterior pero me fueron desconectando un poquito de mis hijos. Principalmente fue de mis hijos, ¿no? Sí. Al punto en donde un día, pues sí, mis hijos me dijeron, papá, pues que ya ni te vemos, ¿no? O sea, ya mis hijos estaban más grandecitos, el cáncer estaba un poquito más controlado y me dicen eso y ahí es cuando a mí me cae el 20, ¿no? Y dije, ay, güey, o sea, pasamos un proceso bien complicado hace un par de años con todo esto. Mi papá falleció, se nos movió ahí todo el mundo y hoy mis hijos no saben quién soy yo, en esencia, ¿no? No, en esencia. Y entonces decidí dejar de hacer lo que estaba haciendo. Me costó tanto trabajo, Iván, dejar de ser workaholic. O sea, es complicadísimo. Sí. Porque no sé si sea la rutina. Me encanta mi trabajo, me fascina, pero realmente no había una situación por la que yo tuviera que estar ahí tan tarde. Tantas horas, ¿sabes? Entonces, el ser consciente otra vez, el que haya gente que te ayude a salir de ese espectro que es tu universo, ¿no? Sí. Te ayuda mucho. A mí, pues fueron mis hijos, me rescataron de esa parte, ¿no? Me conectaron de nuevo con mi familia, me conectaron con esa esencia y entonces comenzamos a avanzar un poquito más juntos en lo que seguía para seguir creciendo, ¿no? Sí. Me tocó verlos un poquito más, convivir ya con mi esposa, empezamos a viajar más, mi esposa se empezaba a sentir muy bien, pues superando el duelo con mi papá, ¿no? Con mis hermanos, con mi mamá, entendiendo que la vida tenía que seguir, ¿no? Después del tiempo, un día yo estaba en la oficina y mi esposa me llamó preocupada porque un día se cayó yendo por los niños a la escuela, se cayó y se golpeó en la cara, ¿no? Ella ya no tenía quimios, ya no tenía nada. O sea, ya nada más eran sus chequeos. Sus chequeos y sus medicamentos que tenía que estar tomando, ¿no? Y un día se cae. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron alrededor de 5 o 6 años más o menos. Okay. O sea, sentían que ya la habían librado. Sí, claro. Sin embargo, seguíamos controlando, o sea, yendo a las visitas de control, jamás fallamos a esas, ¿no? Sí. Pero algo bien importante que quiero recalcar hoy, porque tampoco nunca te lo dicen, de verdad, nunca bajen la guardia con una enfermedad así. O sea, y no es ser alarmista, ¿sabes? Es realmente estar enfocados en el hijo malcriado, ¿sabes? O sea, es eso y de verdad, la vida te puede dar 1000 sorpresas bonitas, otras no tantas, pero el hijo malcriado siempre hay que traerlo a raya. Claro. ¿No? Nosotros quizás le bajamos un poquito el cuidado a esa situación y comenzamos a vivir nuestra vida cotidianamente. Y un día después mi esposa se seguía tropezando. Me decía, es que casi me cayó otra vez. O sea, había situaciones que estaban ocurriendo que no tenían mucha lógica. No tenían mucha lógica, pero decíamos, pues pisa con cuidado, ¿no? O X. Sí. Hasta que un día iba a bajar una banqueta mi esposa y pisó mal y dice que sintió un calambre en la columna, ¿no? Okay. Y a partir de allí, dice, ya no se recuperó, pensó que se había lesionado una vértebra o algo, ¿no? Entonces empezamos a hacer estudios y no salía nada en las radiografías, no había un nervio ahí que estuviera obstruyendo, pero a veces yo llegaba del trabajo y veía a mi esposa acostada en el piso y le decía, ¿qué pasó?
Dice, es que solamente en el piso frío me siento que descanso. O sea, no puedo estar sentada, no puedo caminar. Vi que se le complicaba subir escaleras. Entonces llegamos a la cita de control con el oncólogo. Y cuando mi esposa se le ocurrió platicarle, doctor, me tropecé, me lastimé y no me recupero. Y la cara del doctor, pues no fue muy buena, ¿no? Y pues sí nos dijo, mira, un cáncer en etapa 3A como el que tú tuviste hace 6 años, sí. En algunas ocasiones tiene metástasis en los huesos. Dice, es como un comportamiento de la enfermedad. Te voy a mandar a hacer un estudio, ¿no? O sea, siempre fueron muy honestos. Siempre fueron honestos. Todo esto en el IMSS. Todo en el IMSS. Para los que nos escuchan o nos ven en otros países, el IMSS es los hospitales de gobierno aquí en México. Así es. Y tienen sus especialidades, ¿no? Acá estábamos todo el tiempo en oncología ya. O sea, ya nunca nos soltaron de ahí, ¿no? Mi esposa era súper buena onda y se hizo amiga de todos los médicos y por eso también yo creo que mucho es la actitud con la que tú te comportas con los médicos. Sí. Y ante todo, siempre la actitud es la diferencia, ¿no? Entonces mi esposa siempre mantuvo una muy buena actitud. Total que se le abrían las puertas solitas, ¿no? Entonces teníamos como esta facilidad de poder platicar con los médicos así. Y el médico le dice, te voy a mandar a hacer un estudio que se llama gamagrama óseo para ver cómo están tus huesos, para ver si no hay ahí alguna lesioncita, ¿no? Nos dan el pase para el estudio. Pues ya sabes, ¿no? En el IMSS. O sea, el estudio era para dentro de 6 meses. Ajá. Entonces, en ese momento, hago un pequeño paréntesis, yo estaba estudiando mi maestría. Ok. ¿No? Ya había empezado a estudiar la maestría hacía como 6... O sea, seguías por otro lado queriendo crecer, pero también queriendo mantenerte fuera de... Sí, exactamente. Pero decidí... O sea, es que yo dije, a ver... Después de tantos años en donde mi papá me decía que esto y que lo otro y que estudia y que prepárate y siempre fui como que la oveja descarriada, ¿no? Al final se me dio la oportunidad de estudiar una maestría y pues la tomé porque dije, a final de cuentas el aprendizaje es lo que tú te quedas, ¿no? Claro. Y siempre me ha gustado estarme preparando y actualizando en cosas y vi la oportunidad de una maestría y pues la empecé a estudiar, ¿no? Entonces estaba estudiando la maestría. Y cuando nos mandan a hacer este estudio para dentro de 6 meses y un amigo mío de la maestría, se llama Diego, al que le mando un saludo, trabajaba para el IMSS, ¿no? En administración. Y le dije, amigo, échame la mano para ver si podemos hacer algo. Total que pude hacer el estudio en 3 días, ¿no? Ok. Hicimos el estudio en 3 días. O sea, de 6 meses a 3 días. De 6 meses a 3 días, pero no lo hice en el IMSS. Lo hice en un laboratorio particular, pero a través del IMSS, ¿sabes? O sea, como que mandan un pase y te pueden hacer estudios por fuera. Okay. Yo no sabía que el IMSS puede hacer eso. Okay. Te puede hacer pases para que te hagas estudios por fuera. Está incluido dentro, pero ellos como no tienen el espacio... Lo absorben. Ajá. Sí. Entonces hicimos el estudio en ese laboratorio, pues a esperar resultados, 1 o 2 días, ¿no? A los dos días, voy yo por el resultado yo solo porque mi esposa andaba un poco adolorida, ¿no? Voy por el resultado y lo platicaba con Heriberto la vez pasada. Uno se vuelve médico, ¿no? O sea, aprendes tecnicismos, aprendes a interpretar algunas cosas. Cuando recojo el resultado, me siento en mi coche, abro la carpeta con el estudio y la imagen. Me alarmé mucho. Primero porque no entendía lo que estaba viendo, ¿no? O sea, había muchas sombras negras en la estructura ósea de mi esposa en diferentes partes de su cuerpo. Y yo dije, a lo mejor eso es normal, porque pues hay zonas más oscuras que otras en el organismo. Déjame leer el estudio, ¿no? La interpretación. Ajá. Empecé a leer la interpretación. Muchas cosas no las entendí, pero abajo siempre hay algo que dice concluyentes, ¿no? Sí. Pues cuando leí los concluyentes fue cuando pues ya me preocupé mucho, ¿no? Me preocupé mucho porque ahí hablaba de una metástasis muy fuerte en zona de cadera y de la columna vertebral de mi esposa y algunas otras lesioncitas menores en hombros, en las manos, ¿no? En partes de los pies. Pues ¿en qué momento, Iván? O sea, ¿cuándo pasó eso? Pues porque no
En los controles no salía nada. No, pues no. Y los médicos, o sea, yo lo que sí digo es, ¿por qué si clínicamente saben que un cáncer de mama en etapa 3A o 3B te puede llevar a una situación de estas? ¿Por qué no te lo dicen desde el principio? Sí. O sea, no le gasten si no quieren hacer ellos el estudio, pero que te digan y que tú puedas tomar una decisión. Y que tú tomes decisiones de hacer ese estudio a lo mejor anualmente, ¿no? Entonces, por eso le digo a la gente, ustedes exijan esa información. Pero ¿qué pasa en esta parte? O sea, porque debe haber habido enojos, o sea, te enojaste, no sé si hasta con, o sea, médicos, hasta con Dios, no sé qué pasa, porque dices, viviendo desde el amor, o sea, ¿cómo vibras en el amor ante una situación donde lo que sientes es rabia, coraje, todo este tipo de cosas? Fíjate que lo complicado fue explicarle a mi esposa el resultado, ¿no? De lo que estaba pasando, porque pues no era otra vez, más bien era, ¿y ahora qué? No, porque no era lo mismo. Sí. O sea, ni siquiera sé a qué nos íbamos a enfrentar, ¿no? Yo sabía, porque de pronto estás un poquito en los medios y entiendes. Y rápido investigué que un cantante que ya falleció, ¿no? Del regional, que fue Joan Sebastián. Él padeció cáncer en los huesos por muchos años. Okay. Entonces dije, ¿qué hizo ese güey para yo? Claro. O sea, empiezas a investigar, ¿no? Y era como que lo más cercano que entendía yo de alguien que había padecido cáncer y ni lo conocía, pues nomás por medios, ¿no? Sí. Entonces, pero me regresó al momento en que esa noche mis hijos se fueron a dormir y mi esposa me dice, pues ya platícame, ¿no? Porque ya te vi la cara, claro, ¿no? Entonces, pues ya me senté con ella en la cama, le abrimos el estudio, se me quedó viendo como diciendo, pues ya sabía, ¿no? Y le dije, pues vamos a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Me dijo, pues es que yo quiero vivir. Dije, pues vamos a vivir, güey. O sea, vamos a buscar otra vez alternativas y veamos qué podemos hacer, ¿no? Me enojé con Dios, fue el primero. No lo niego. Todo el mundo con quien he platicado lo sabe. Lo corrí de mi vida, ¿no? Lo corrí de mi vida y después lo busqué, ¿no? Pero al primero, principio... ¿por qué me mandas esto, no? ¿Por qué a mí? Al principio lo corrí y le dije, yo puedo, güey, ¿no? O sea, de verdad, así de gacho es el comportamiento que yo tuve, ¿no? Sí. Me enojé con todo lo que estaba pasando porque dije, pues, ¿cómo? O sea, si siempre estuvimos al pendiente, si veíamos qué es lo que estaba pasando, nunca nos descuidamos en teoría, ¿no? ¿Por qué no sabíamos esto, no? Sí. Pero al mismo tiempo que me enojaba, pues empecé a buscar. Mi papá siempre me dijo que nunca me diera por vencido sin antes buscar alternativas. Y entonces lo primero que hice fue con los estudios ir con el médico sin cita, porque obvio él no sabía que yo estaba haciendo los estudios por fuera. O sea, lo busqué a la mañana siguiente, me colé hasta oncología. Entre que entraba una persona y otra, me metí al consultorio y le mostré los estudios y me dijo, vamos a empezar el tratamiento mañana. Así de rápido. Sí. Mañana empezamos la quimioterapia con tu esposa, y vamos a aplicar radioterapia en las zonas que están con mayor lesión y pues vamos a darle. A ver, entonces de la primera ocasión a que se dan cuenta de esto pasaron 6 años. 6 años más o menos. Okay. Así es. Y y entonces cuando me da la cita para ver a mi esposa el doctor, así al día siguiente, 2 días, llegamos con el médico ya con el estudio y para preparar el proceso de quimioterapia. Y sí nos dijo, yo voy a ser sincero con ustedes, la metástasis que tu esposa tiene ahorita es muy fuerte en huesos. Necesitamos descartar lesiones en zonas blandas, ¿no? Hígado, riñones, pulmones, ¿no? Sí. Pero un cáncer de este tipo tiene un pronóstico de vida malo a 6 meses, ¿no? Pues imagínate, Iván, o sea, no manches. Perdón. No te preocupes. Mis hijos chiquitos, güey. Y digo chiquitos porque pues todavía están chiquitos ahorita, ¿no? Sí. Y cómo la vida te prepara para
siempre va a haber retos, ¿no? Ujú. Y nunca vas a saber cuándo es el reto más fuerte de tu vida hasta que vives el reto más fuerte de tu vida. Es el que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, mi esposa me dijo, por supuesto que no les vamos a decir eso. Ujú. Sí hay que hablar con la gente que está cercana a nosotros, que el cáncer regresó y que vamos a entrar a este proceso, pero nunca vamos a decir que son 6 meses de vida porque no son 6 meses de vida. Ujú. Le dije, va. Ujú. Dije, tú guíame, ¿no? Ujú. Tú eres aquí quien me va a guiar. O sea, ella tenía esa fuerza para decir, Sí. vamos a luchar contra esto. O sea, ella nunca tuvo una posición de ni modo ya a Jamás. pasarla lo mejor que se pueda, lo que se pueda. Jamás. Ella siempre tuvo ganas de vivir, ella siempre me dijo, Pablo, es que yo siempre quise tener hijos, una familia. O sea, pues no Ujú. quiero que eso se acabe, ¿no? Claro. Entonces, ella hizo a mi hijo malcriado y Ujú. siempre lo decía. Yo siempre quise un hijo así, güey. Ok. Porque yo le decía, hay que meter a ese niño en cintura. Y me decía, no. O sea, yo quería un hijo así, güey. Ujú. Y pues estoy cumpliendo un sueño muy grande, ¿no? Dije, bueno, pues dale, ¿no? Hoy ahí lo tengo. Nada, es cierto. Es buen niño. Entonces, empezó la quimioterapia y empecé a moverme por el área de radioterapia para buscar la alternativa de acelerar el proceso. Y pues me daban quimioterapia para radioterapia, perdón, para 8 meses, ¿no? Empezar. Y yo dije, pues no, güey, no imposible, tengo 6, ¿no? Ajá. ¿no? Entonces, me acuerdo que yo me metí a los suburbios de la zona de radioterapia y y una doctora me encontró en un pasillo y me preguntó que a quién buscaba y yo, pues busco ayuda, nada más quiero ver si me ayudan a entender esto. Mi Sí. esposa necesita un procedimiento y pues quiero ver si me apoyan. Y la doctora cuando vio el estudio, perdón, No, cuidado. cuando mi esposa ve el estudio, me dice, ¿dónde está tu esposa? Le dije, ahorita le están dando quimio. Me dijo, en cuanto salgas, vente para acá, Ujú. ¿no? Y yo ahorita voy viendo, déjame el expediente. Terminamos la quimio, 2-3 horas después, regresamos a radioterapia y la doctora nos dice, empieza mañana. Mañana empezamos su proceso de... Cuando te habían dicho que no 8 meses. Ajá. Me dice, ya busqué la autorización y todo y yo voy a atender a tu esposa, ¿no? Ujú. Dije, wow, qué chido. Ujú. Entonces me dice mi esposa, ya ves, o sea, es que no son 6 meses, ¿no? Ujú. Empezamos, o sea, empezaba la pandemia, Iván. Sí. Entonces yo le dije a mi esposa, voy a dejar la maestría porque hay pandemia. La Sí. estábamos haciendo en línea al final. Sí. Y me dice mi esposa, pues no, güey. O sea, la estás haciendo en línea, estás en casa con nosotros, termina la maestría. Ujú. Estamos juntos, ¿no? Ujú. Termínala ahí. De ahí que ves que la palabra juntos tiene un contexto muy Claro. padre, ¿no? Terminé mi maestría, ¿no? Mientras que pasaban los meses. Pero entonces empezamos quimioterapia, empezamos radioterapia. De pronto empezamos a batallar con los medicamentos. No Ujú. había medicamentos en pandemia. Sí, claro. Y una vez cuando mi esposa tuvo la primera etapa de cáncer de mama, conecté con algunas asociaciones aquí en Guadalajara a quien apoyábamos, ¿no? Sobre Ok. todo entendías y te volviste empático y yo a través de la compañía apoyábamos a instituciones que apoyaban a mujeres de escasos recursos Ya. con el cáncer de mama, ¿no? Ujú. Y entonces toqué base ahí para decirles, oigan, ayúdenme a conseguir estos medicamentos y no sé qué hacer. Y un día me dijo el oncólogo de mi esposa, me dice, mira, Pablo, mientras que a mi esposa le aplicaban la quimio, me dice, hay un medicamento muy bueno para el cáncer en huesos que lo frena. Dice, pero la verdad es carísimo y son tomas anuales. Ujú. Dice, necesitas tener mucho dinero. Ujú. Esas fueron las palabras del médico. Y le dije, bueno, ¿cuánto es mucho dinero? Y me dice, y yo respeto, ¿no? Lo voy a decir abiertamente. Me dijo, aquí yo no te lo puedo decir en el IMSS, Ujú. pero te voy a dar una cita para que me veas en mi consultorio y te voy a abrir el espectro de lo que sucede con el cáncer De hueso. de huesos. Ujú. Entonces entendí que también hay protocolos y lo respeto, ¿no? Ujú. Pero esto también la gente que nos está escuchando y viendo, busquen alternativas. Sí. No se queden con una sola diagnóstico o una sola Opinión. Ujú. porque yo aprendí que hay muchas cosas que se pueden hacer. Ok.
Me fui a ver al médico por fuera. Me dijo cuál era el medicamento, me dijo el costo. Y entonces, cuando fui a preguntar a la institución que si me lo podían conseguir, me dijeron, justo vamos a entrar a un programa de gobierno en donde podemos acceder al medicamento para tu esposa, pero hay que hacer una inversión de no sé qué tanto, pero a ver cómo la conseguimos. Y yo tenía, pues ya uno va haciendo su patrimonio, ¿no? Sí. Tenía una casa, 2 carritos y todo. Y pues decidí vender todo. Uh-huh. Y me decían ahí en la asociación, Pablo, no vendas nada Uh-huh. porque lo que tú tienes, pues también es para tus hijos y para ti. Uh-huh. Vamos buscando y habrá alternativas a las que podamos acceder. Las sentí tan frías, Iván, Uh-huh. que cuando salí de ahí, lo primero que hice fue poner a la venta mi casa. Uh-huh. O sea, vendí mi casa en la pandemia, vendí mis carros en la pandemia y empecé a rentar casa, pero al final, pues también era un gasto. Uh-huh. Y con una enfermedad tan fuerte, vendí todo. Y entonces hablé con mi mamá y con mi hermano. Voy a apostar todo. Todo. Para que todo. suceda. Porque yo veía que ella quería eso. Uh-huh. Entonces, pues yo decidí eso, claro. estar ahí, ¿no? Una vez me preguntaron que si a mí me daba miedo. Y la verdad es que sí. Y a veces cuando yo veía estas crisis de dolor de mi esposa, me salía a la calle a gritar, ¿no? Uh-huh. A llorar, a mentarle la madre a quien fuera, ¿no? Sí. Y regresaba a casa para seguir apoyándola, ¿no? Como familia en algún momento tuvimos crisis matrimoniales y me llegaba a la mente de, ¿por qué no me divorcié? Uh-huh. Pero después yo mismo me daba la cacheta y decía, te ibas a perder la oportunidad de descubrir lo valioso que es aprender algo tan bonito, ¿no? Sí. Digo, doloroso. Sí, sí. No es bonito el cáncer, no me refiero a eso, sino a la conexión que estábamos haciendo, ¿no? Y al aprendizaje que... Y el no soltar, ¿no? Y el no soltar. Porque yo creo que sí, como con la estadística que comenzaste de la gente que dice, bueno, pues yo mejor le saco a esto y el que tú hayas decidido, vamos a apostar, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces eso tiene un gran valor, ¿no? Sí, y me daba mucho miedo y no sabía qué hacer. Y entonces vendí mi casa, vendí todo. Cuando iba me conseguían el medicamento que mi esposa tomaba en quimioterapia, Uh-huh. le daban radioterapia. Y cuando iba a adquirir por primera vez el medicamento que realmente sabíamos que nos podía ayudar, sí. Mi esposa días antes comenzaba a perder un poquito la lucidez, ¿no? Y cosas básicas como ayudarle a mis hijos a hacer una suma de 5 más 3 es 6. Okay. O el cielo es verde. Uh-huh. Y entonces en las noches me decía, Pablo, estoy preocupada porque es algo tan básico que... Y se le notaba al hablar que como que tenía que pensar para terminar una frase, ¿no? Ok. Nos preocupamos mucho. Corrí nuevamente con la... Ya ni iba con el oncólogo, Uh-huh. porque después de la plática que el oncólogo y yo tuvimos en su consultorio, donde me dijo, tienes que ser millonario y tener recursos. Y la verdad, me enojé con él. Claro. Porque dije, ¿por qué no me lo dijo antes? Uh-huh. O sea, yo estaba enojado con él porque él era el de cabecera de mi esposa, ¿no? Uh-huh. Pero la doctora de radioterapia, ella tuvo mucha apertura. Entonces con ella corrí para decirle lo que le estaba pasando a mi esposa y ella me consiguió estudios para hacerle estudios de la cabeza, Uh-huh. estudios hepáticos, de todo. Y descubrimos así en 2 días que mi esposa comenzaba a tener lesiones en el cerebro, metastásicas, ¿no? Wow. Entonces comenzaba el cáncer a aparecer en el cerebro. Y le dije a la doctora, o sea, ¿cómo va a acabar esto, güey? O sea, Sí. no, ¿qué está pasando, Sí. no? Y la doctora me dijo, hay un método de radioterapia que está llegando a México en donde se fabrica una máscara del cráneo del paciente y se localiza ahí o sea, se enfoca Muy específico. donde está la lesión y no se lesionan más partes del cerebro y puede ser muy bueno para tu esposa, pero para eso necesitamos autorización. Y le dije, ¿de quién? Pues de algún familiar. Güey, pues, o sea, Ajá. dale, ¿no? Claro. Y gracias a Dios, a los 2 o 3 días empezaron a hacerle las máscaras. Tardamos como 6 días, 7 días.
y le aplicaron 3 sesiones de radioterapia en el cerebro y gracias a Dios recuperó esta parte. Y en el tiempo siguiente, mi esposa ya no desarrolló cáncer en el cerebro. Pero pues lo de los huesos iba avanzando, no estaba funcionando. O sea, al final sí pudieron obtener el medicamento. Al final no lo obtuvimos porque justo te digo, sí, cuando lo iba a adquirir comenzó esto del cerebro y el doctor nos dijo, espérense poquito porque me preocupa que esa lesión del cerebro esté en alguna otra parte del cuerpo y podemos no ir al medicamento adecuado, ¿no? Cada cáncer es diferente. Cada cáncer necesita medicamentos diferentes y atenciones clínicas distintas, ¿no? Pues yo terminé la maestría, Iván, así en pandemia, ¿no? Así con la enfermedad, así viviendo en casa de mi mamá, ¿no? Nosotros ya teníamos, pues las casas se vuelven hospitales, ¿no? Sí. Y yo contraté a un enfermero que atendía a mi esposa durante la mañana y en las tardes llegaba yo y yo me dedicaba a atender a mi esposa en las noches. Y yo le dije al enfermero, oye, pues enséñame lo que tengo que hacer, ¿no? Y enséñame a poder ayudar a mi esposa en algún momento complicado. Pues me enseñé a inyectar, pues no sabía inyectar, ¿no? Aprendí algunos ejercicios que le ayudaban a ella motrizmente, porque pues eventualmente fue perdiendo movilidad, esta capacidad motriz. Y pues es triste ver cómo una enfermedad te va consumiendo así, ¿no? Hubo un momento que alguien nos recomendó terapia física en alberca. Y me acuerdo que me puse a investigar en toda la ciudad de Guadalajara a ver dónde había eso y di con un lugar que aplicaban terapia física así en alberca y les expliqué el caso de mi esposa y me dijeron que fuera una clase de prueba, ¿no? La llevé y pues a mi esposa le encantó porque siempre le gustaba nadar, ¿no? Entonces, adentro de la alberca, pues podía caminar, se podía mover. Era como libre, ¿no? Y pues estaba padre. Entonces, pues yo la llevaba. O sea, en mi trabajo, la verdad es que les agradezco mucho que me ayudaron a poder desatender un poquito esa parte y enfocarme en mi esposa y en mis hijos. Te dieron espacio, digamos. Y fíjate que una vez en la terapia física en la alberca, mi esposa salió con un dolor en el hombro, en la zona del hombro. Y pues tuve que hacer una radiografía y se había fracturado, ¿no? Se le fracturó el brazo, pues del ejercicio, o sea, por el peso del agua. Y pues te sigues frustrando porque te das cuenta que pues las cosas no estaban funcionando, ¿no? Para esto, a lo mejor te digo que ya llevábamos a lo mejor 10 meses, 11 meses del diagnóstico inicial, ¿no? Cuando llegamos a la cita con el oncólogo, estas de control, mi esposa llegó caminando en una andadera y cuando entramos al consultorio, el doctor con el que te digo que estoy enojado de por vida, ¿no? Sí. Estaba agachado y voltea y nos ve y ve a mi esposa y se para y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y nos sacó de onda, ¿no? Yo dije, ¿qué hice mal o qué estamos haciendo mal, no? Y le pregunté, ¿por qué, doctor? ¿Qué pasó? Y me dice, es que una persona con esta condición en este momento ya no estaría caminando. Y tu esposa está caminando. Le dije, pues se llaman ganas de vivir, ¿no? Y me dice, y ahí entendí, Iván, el médico dice, eso y que seguramente tú no la has soltado, ¿no? Esas fueron las palabras en donde me contenté con Dios. Porque dije, qué bueno que me quedé, güey. ¿No? O sea, porque estaba valiendo la pena y el cáncer no tiene por qué ser una estadística, ¿no? O sea, ¿por qué 6 meses, güey? O porque el cáncer tiene que ser muerte, ¿no? Entonces dije, si él que es médico se sorprendió, pues vamos muy bien. Claro. ¿No? O sea, cualquier cosa que me diga él es cuestionable. ¿No? Sí. Entonces, pues seguimos tratando de, pues ya éramos bomberos, ¿no? O sea, la cosita que aparecía la atendíamos. Lo que ella sentía, lo atendíamos. Empezamos a disfrutar más de los instantes, ¿no? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer?
al final hubo un momento en donde yo por temas de trabajo tuve que ir a Tapalpa. Uh-huh. Y me dice mi esposa, no manches, yo quiero ir. Y dije, no, pues no sé si se puede, Uh-huh. ¿no? Porque hay mucha vibración, mucho movimiento. Pues nos dijo el médico que teníamos que cuidar muchas cosas. Y dije, vámonos. Sí. Me acuerdo que a lo mejor me tardé 3-4 horas en llegar, ¿no? Para porque ir con iba cuidado, despacio. Claro. Pero alcanzamos a ir por última vez juntos a Tapalpa a un tema de trabajo. Y fíjate qué bonito. Llegando a Tapalpa, hay una zona muy bonita es que tiene un lago. Uh-huh. Y yo estaba con mi esposa y con mis hijos ahí sentados, viendo un poquito al lago. Y entonces a lo lejos vi a unas personas que estaban ahí jugando. Y agarré a mis hijos y le dije, vamos para allá. Mi esposa, pues, obvio, no podía caminar Uh-huh. tanto, ¿no? Se quedó así como en la parte del mirador. Y cuando llegamos a la parte baja de ahí, era uno de los dueños de la compañía con la que yo trabajo, Okay. que estaba con sus nietos en el laguito, ¿no? Y me dicen, ¿qué onda? Pues si el evento es hasta mañana o pasado. Le dije, pues me tomé el tiempo porque me traje a mi familia, ¿no? Y me dijo, ¿dónde está tu esposa? Le dije, se quedó arriba. Entonces vinieron y juntos ahí con mi esposa me dice uno de los directores, oye, pues voy a aprovechar que están juntos aquí para decirte que pues queremos que te hagas cargo de un departamento en la compañía. Hemos visto que tú eres capaz y que has podido llevar las cosas bien. Por supuesto, queremos que vivas este proceso con tu esposa, Uh-huh. con tus hijos, ¿no? Entonces yo me saqué de onda porque dije, si ni he estado en la compañía este año y medio, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo, no? Pero a lo mejor tú no sabes cómo estás conectando con las demás personas. Uh-huh. Y eso es muy padre porque lo que estás haciendo está bien hecho, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Aunque pues tú lo haces por querer preservar la vida, ¿no? O a lo mejor a tu familia, pero mira el impacto que tuvo, ¿no? Entonces me dice todavía, tómate tu tiempo. O sea, cuando tú estés listo, es un área nueva, tú la desarrollas, ¿no? Uh-huh. Ya platicamos, se fue y me dice mi esposa algo que me conectó mucho con lo de mi papá. Me dice, pues qué bueno que alcancé a ver esto, ¿no? Uh-huh. Porque significa que mis hijos pues van a estar bien y que tú vas a estar bien. Y le dije, pues vamos a estar bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues seguimos, yo enfocado en lo mío, contento por esta situación, porque por supuesto que económicamente terminas acabado como en muchas cosas emocionales. Claro. Yo vendí mi casa, vendí todo. Parecía que venían cosas buenas en lo económico, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros enfocados en esto. Pasa unos meses más y mi esposa comienza a desarrollar ahí lesiones en el hígado, en otras partes del cuerpo. Uh-huh. Se nos puso complicado todo. Había un ritual que yo le llamo, ¿no? Que ya hacía en las noches, porque mi esposa sí me dijo, no quiero que mis hijos nunca me vean batallándole con la enfermedad. Uh-huh. Entonces, cuando yo llegaba de trabajar y antes de que mis hijos le dieran el beso de las buenas noches, hacíamos todo un ritual, ¿no? O sea, yo cerraba la puerta, le ayudaba a mi esposa con terapia física, Uh-huh. me volví sus manos y me volví sus pies, Sí. ¿no? Le aplicaba sus medicamentos, le ayudaba a bañarse y la recostaba. Y ya cuando el medicamento la relajaba un poquito, pues ya le hablábamos a los niños. Uh-huh. Ella, pues entre balbuceos y sueño, pues se despedía de ellos para darle las buenas noches. Y así fueron los últimos meses, Y ¿no? ahí tú ya veías lo que iba a pasar. Yo ya sabía, Uh-huh. ya sabíamos, ¿no? Pues para mí ya era complicado y no me desenfoqué jamás, ¿no? Uh-huh. Ahí yo ya no me enojé con nadie Uh-huh. porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Sí. Y un día, así pasaron las últimas semanas, ¿no? Y un día llegué de trabajar y mi esposa es muy devota de un santo que en ese día se celebraba Uh-huh. su día. Y yo llegué de trabajar. Fíjate qué chistoso. Es que hay cosas que conectan muy interesantes, ¿no? Desde la fe, desde el Uh-huh. amor. Y yo llegué de trabajar y ahí en el barrio donde estaba viviendo yo con mi mamá, ahorita vivo todavía ahí, hacen una misa en la calle. Y cerraron la calle porque pues iba a ser la Uh-huh. misa para festejar celebrar ese día. Y entonces llego yo y todavía saludé a mi esposa. Como llegó el sacerdote temprano,
pues le hablé, le dije, padre, venga, échese una platicada ahí con mi esposa un ratito y no sé qué para esto. Ahorita la saco en la silla de ruedas. Comenzó todo, la celebración y todo, y de pronto mi esposa me dice, me siento cansada. Y le dije, pues, ¿qué hago? Me recargo para que te acuestes. Te digo que uno descuida su salud porque en ese momento yo ya estaba muy flaco, ¿no? O sea, te descuidas, sí, ¿no? Sí. Entonces, y además el desgaste mental y emocional, todo eso tiene que ver, ¿no? Mi esposa se recarga y me dice, yo ya me voy a dormir. Me dice, por favor, cuida a mis hijos y que todo esté bien, ¿no? Y le dije, ¿cómo? No entiendo, güey. Y entonces se quedó dormida y vi que no despertaba. Entonces, pues ya yo tenía ahí aparatitos ya para checar pulso, todo. Y vi que su pulso estaba muy bajito. Y pues yo ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Me dio mucho miedo, pero sí le hablé a mis hijos y les dije, oigan, a lo mejor me llevo a mamá al ratito al hospital. Despídanse de ella, díganles que ustedes van a estar bien, que ella los escuche, que entienda que todo va que entienda que todo va a estar bien y que vamos a ser felices, ¿no? Sí. Pues mis hijos, entre lo que entendieron, pues sabían lo que estaba pasando. Sí. Se despiden de ella. Le hablé a mis cuñadas. Mi esposa tenía muchas hermanas. Les hablamos y pues llegaron también. Algunas me decían que no, que cómo crees, ella va a regresar. Y yo, pues ojalá que sí, pero pues dense la oportunidad de hablar con ella, ¿no? Sí. Entonces, nos fuimos al hospital. Entra a terapia intensiva porque ya iba con el pulso mucho más bajito y otra vez las disidencias, ¿no? Entra a terapia intensiva y a los 10 minutos sale un chavo, un camillero y me dice, ¿tú eres Pablo Ávila, verdad? Y yo, sí. Y me dice, ¿la que pasó es tu esposa o qué? Le dije, pues sí. Y me dice, te voy a conseguir que te pases a terapia intensiva con ella. Okay. Y yo, pues te lo agradecería mucho. Se metió y sale y me dice, tú no me conoces, pero un día te voy a decir quién soy, pero te logré que pases con tu esposa, ¿no? Entonces dije, bueno, luego hablamos, güey, sí, ¿no? Sí, ahorita lo más importante. Muchas gracias, bye. Sí, claro. A mi esposa le aplicaron un medicamento que logró abrir los ojos. Mi esposa ya no podía hablar. Se me quedó viendo, me tomó de la mano y vi que se quedó dormida. Y pues ya no despertaba, ¿no? Y entonces se acercan los médicos conmigo y me dicen, mira, o sea, tu esposa ya no va a despertar. Lo que hicimos ahorita ya fue sedarla para que ya no esté sufriendo. Sí. Pero pues llegó su momento, ¿no? Pues me dio mucha tristeza, pero también dije, pues ya era momento, ¿no? O sea, obviamente te preguntan si quieres ir al siguiente paso, que es intubar, ¿no? Jamás mi esposa me dijo que eso jamás iba a ser una opción, ¿no? Que cuando fuera el momento, pues era aceptarlo. Y entonces, pues no lo autoricé, ¿no? Estuve con ella. Estoy hablando de que cuando llegamos a lo mejor eran las 8 de la noche, más o menos, ¿no? Y a las 10:30 de la noche de ese día, mi esposa falleció, ¿no? Entonces, pues duele, pero me quedé súper tranquilo, Iván. Porque ¿sabes? O viste sea, todo de ti, estuviste ahí siempre. Estuve ahí siempre. Los 6 meses se convirtieron en 2 años, ¿no? 2 años intensos, complicados, pero con mucho descubrimiento y descubrí que el amor que esto te genera hacia tu entorno cercano es irrompible, ¿sabes? O sea, hoy con mis hijos me la llevo increíble. Nos conectó. Hoy no paso un minuto más en la oficina si no tengo que estar ahí. Hoy, si se les antoja una nieve a las 10 de la noche, nos vamos por la nieve, ¿no? Hoy, si están en la escuela y a las 12 hay un evento que quiero que vayan, voy y los saco de la escuela. Tampoco es que sea desconsiderado, pero yo ya no estoy dispuesto a perderme esos momentos increíbles con ellos. Y luego
de pronto empezaron los tatuajes, ¿no? Y un día, después de que mi esposa fallece, pues bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Continuamos viviendo. Mis hijos empezaron a ir a terapia y yo empecé a ir a terapia. Nada funcionaba. Todo el tiempo estábamos tristes, ¿no? Sí. Me fui de vacaciones ese diciembre. Mi esposa falleció en agosto. En diciembre me voy. Y nada. Entonces, un día antes de regresar de vacaciones, mi hija me dice, papá, tuve un sueño bien raro. Y le pregunté, pues platícame, ¿qué soñaste? Yo había tenido algunos sueños complicados de entender en esos días, pero a veces dices, es porque mi cabeza está loca en este momento, ¿no? Y me dice mi hija, lo que pasa es que soñé con un árbol con flores rojas y alguien me hablaba del árbol, ¿no? Que me acercara al árbol. Y pues me acerqué. Y cuando me acerqué, vi atrás del árbol una silueta y crucé la luz y era mi mamá. Y me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien, ¿no? Y desperté. Se pone la piel chinita porque, mira, me lo tatué. Sí. Porque ahí yo, está el árbol, noches anteriores, había estado soñando este árbol con flores rojas y alguien me hablaba, ¿no? Y yo nunca me acercaba. Pero la última vez que lo soñé, pues ya me acerqué y nunca me había pasado, Iván. Te lo juro, jamás me había pasado algo así. Pero en mi sueño me acerqué al árbol y tenía unas ramas por donde podía asomarme y del otro lado era un hombre que me dice, no te preocupes, Dios te ama, güey. Todo va a estar bien. Entonces, yo jamás platiqué con mi hija eso en ese periodo y cuando mi hija me platicó eso, dije, pues es momento de salir de la depresión, güey. O sea, nadie nos ayudó. Sí nos ayudó alguien, claro, ¿no? Desde otro plano. Sí. Pero lo que no hizo la terapia, lo hizo esta conexión con lo eterno, ¿no? Y dije, eso es amor, güey. Entonces, mi hija me dijo que a los días que quería estudiar teatro, la metí a estudiar teatro, a mi hijo también. Y esa ha sido la mejor terapia. Fíjate, hoy mis hijos son extrovertidos, son felices. A veces mi hija sí me dice que extraña a su mamá. Mi hijo a veces me dice que sueña a su mamá, que la extrañan y les digo, eso está bien, ¿no? A veces lloramos juntos. Sí. A veces hacemos chistes de cosas que hacíamos juntos. A veces bromeamos de cómo mamá se enojaba cuando hacíamos travesuras nosotros tres, ¿no? Pero hoy decidimos nosotros honrar a la guerrera que ella fue hasta el final y todo lo que nos enseñó en este proceso para buscar ser felices en el futuro y reconectar, porque yo sí tengo fe y creo que estas energías bonitas y sobre todo, como bien lo dijimos, desde el amor, no pueden ser finitas. O sea, eso no es finito, eso tiene una conexión hacia adelante. Y entonces el propósito de mi proyecto, que se llama Juntos, es que descubras lo bonito que es amar, y suena romántico, ¿no? Amar para la eternidad desde una situación de dolor, porque yo no sé, pero sí creo que cuando tocas fondo en el dolor, nace el amor más puro, ¿no? Y eso aprendí yo. Y entonces eso se volvió mi propósito. Y entonces digo, mira, la vida me estaba preparando en la locución, en prepararme con estudios para poder hablarle a la gente, en entender un poquito más el tema de estas conexiones esenciales del amor con la vida. Le agradezco a toda la gente que se largó, ¿no? Porque la verdad nos ayudó muchísimo, porque no te frenan. No te frenan. Siempre va a estar la persona que te dice, sí, pero no sé, a lo mejor si haces esto. O sea, no estabas escuchando tanta cosa y que te diera puntos de vista que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Y le agradezco a la gente que se quedó, porque hoy sí suena trillado, pero sí los cuentas con tus 10 dedos de la mano. O sea, la gente que se vuelve tu familia así, con ese poder, realmente es poca. Y los demás, pues siguen formando parte de tu vida y conectan por algo. Y desconectan por algo. ¿Qué es lo que mantiene, ya para ir cerrando, qué es lo que mantiene a Pablo Ávila hoy con esta actitud
echada para adelante, como dicen, con esa sonrisa, con esa vibra que siempre transmites. ¿Qué es lo que te mantiene después de haber vivido todo esto? Fíjate que sí puedo decir que es el ver cómo desde tu esencia conectas con la gente y le transmites a la gente que, güey, ¿por qué se ríe todo lo que por todo lo que le pasó y se está riendo? ¿O por qué no se le cierran las puertas tan fáciles, no? O sea, de entrada es porque siempre se me quedó clavado eso que dijo mi papá, de no darte por vencido sin intentarlo, pero después es porque sí es cierto, ¿no? Y entonces hoy saber que estamos en el camino correcto con mis hijos, que hay cosas que te dicen, vas bien, me hacen sentir así, ¿sabes? Hoy me siento en mi trabajo libre, no me siento atado. Siento que este proyecto que estoy haciendo está conectando padre porque de pronto subimos algunas cosas ahí en redes, ¿no? Y el recibir mensajes de gente de otros países en Sudamérica que te dicen, oye, qué padre, y yo no sabía que hacer esto me iba a generar tanta satisfacción emocional y se me quitó el miedo o tengo miedo y lo voy a hacer. Dices, qué padre, ese es el propósito. Claro. Una vez publiqué algo que decía el doctor César Lozano, ¿no? De que algo que si tocas un alma o una vida con lo que haces, ya lograste tu éxito, que no es para ti, es para alguien más. Claro. Y cuando una persona me dijo, tocaste mi vida, dije, ese es el camino. Entonces hoy, ese es el camino, Iván. O sea, estoy desprenderte de lo material te hace también vivir más libre, ¿no? Sí. Cuando emocionalmente estás convencido de que lo que estás haciendo primero te genera un amor increíble para ti, pero lo transmites a la gente que está a tu alrededor que también amas, creo que es el camino correcto. Y lo demás llega por añadidura. Mira, hay cosas que hoy me sorprenden que digo, pues venga, ¿no? Estamos en ese camino. Y pues yo creo que es eso. Es eso. ¿Qué mensaje final le darías a alguien que está pasando una situación compleja, adversa, que está metido en estos monstruos mentales, emocionales? ¿Qué mensaje le darías finalmente? Miren, primero, hay que ser conscientes de la situación que estamos pasando, ¿no? O sea, nadie, a final de cuentas, por más empáticos que querramos ser con la persona, jamás vamos a lograr estar en sus zapatos. Pero si tú realmente eres consciente de que lo que estás pasando es tu presente, no es el final. Ahí van a venir cosas en los siguientes días porque la vida no termina hoy, ¿no? Estás viviendo la hora, pero vienen cosas que tienes que descubrir. Entonces date la oportunidad de vivirlo, de sentirlo, pero ponle una actitud diferente a las cosas que haces, ¿no? Si tú de verdad confías en que lo que tú estás haciendo es para bien, ese punto donde el resultado va a salir bien está por llegar. Entonces, sí, siempre digo que lo mejor siempre está por venir. Mi esposa falleció, pero lo mejor está por venir. Entonces, siempre ese es el mensaje. Yo creo que nunca frenarte porque lo mejor va a venir. Muy bien. ¿No? Pablo, pues gracias por compartirnos esta historia, por permitirte sentir aquí, transmitir eso y que nos da de verdad una visión de que a veces no valoramos lo que sí tenemos, nos quejamos mucho de lo que no y la historia que nos compartes creo que nos ha tocado el corazón a todos. Espero que puedan compartir los que nos están viendo, escuchando, que compartan esto para que seguramente a alguien le va a tocar su vida y le va a tocar el corazón. Muchísimas gracias, Pablo. No, hombre, Iván, gracias por la invitación. Una disculpa por esto, pero ese soy yo, así soy. Y yo creo que si deciden estar con la persona que aman, lo único que van a lograr es fortalecer ese amor. Muy bien. De tu proyecto, tus redes, ¿dónde la gente puede enterarse más? ¿Cómo te contacta? Mira, estoy en Instagram como @PabloAvilaC y en Facebook como Pablo Ávila. Estoy más en Instagram, por ahí es donde de pronto publico cositas. Y espero terminar pronto mi proyecto y que se den la oportunidad de conocerlo, ¿no? Ahí van a estar seguramente para que por favor lo sigan. @PabloAvilaC en Instagram y Pablo Ávila en Facebook para que lo sigan y que compartan también porque esto, insisto, creo que le va a ayudar a muchas personas. Bueno, pues con esto vamos terminando. Gracias por haberse mantenido aquí escuchando esta historia que nos ha conmovido tanto. Y bueno, pues no olviden compartir esto a las personas que ustedes crean que les puede servir. Y si están escuchándonos a través de Spotify, no olviden calificar este podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte
suscribirte y dejarnos algún comentario. Con esto cerramos. Gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí.